Hoy estamos con Guillermo Godbersen, el escritor del libro Augusto B. Leguía en la historia del Perú. Él nos contará un poco más de su obra, como también de su trayectoria. Señor Godbersen, ¿qué le inspiró a escribir el libro sobre Augusto B. Leguía? Mira, desde muy pequeño a mí me intrigó mucho la vida de Augusto B. Leguía. ¿Por qué? Porque en la primaria y la secundaria lo único que aprendí del presidente Augusto B. Leguía era sobre el oncenio y decían que había sido un tirano. Al pasar los años, pues comencé a investigar y comencé a darme cuenta que era muy diferente la historia del Perú. Porque hay muchos paisajes de nuestra historia, nos han cambiado muchas cosas, las realidades, y no era como decía. Según sus investigaciones, ¿qué obra considera usted ha sido la más importante durante su gobierno? Mira, una de las obras más importantes fue unir el Lima con el Callao. ¿Por qué? Porque del puerto llegaba la mercadería del extranjero y demoraba mucho tiempo para que llegue a Lima. Cuando él hace la avenida Progreso, hoy día Venezuela y la avenida Argentina, ya es, pues en cuestión de minutos estaban del centro de Lima al puerto. Y otra obra importante, unir al Lima con Chorrillos y todas las obras de casas, viviendas que hizo para la gente de clase media y clase todo. ¿Qué pasaje de la vida de Augusto B. Leguía usted considera es el más inspirador durante los 15 años de la trayectoria política que él tuvo? Antes de hablar de los 15 años, por ejemplo, en mis investigaciones me fasciné en un detalle de su vida, que el Augusto B. Leguía muy joven y era millonario, había estado fuera del Perú y él llega al Perú en pleno, cerca al conflicto con Chile, y él se presenta voluntariamente al ejército teniendo solamente 17 años y luchó en la batalla de Chorrillos y en la batalla de Miraflores. Ahora, sobre sus 15 años hablamos de presidente, pero él fue ministro de Hacienda de 2 presidentes anteriores y lo hizo muy bien, fue presidente del gabinete, ¿no? Y cuando él ya fue presidente de 1908, fue elegido, él comenzó a poner el agua potable y el desagüe en todo Lima. Comenzó a organizar Lima, porque Lima era, digamos, una simple aldea. Y cuando él ya entra en el segundo gobierno del 19 al 24 que iba a ser, él se dedica pues a asfaltar las calles, las avenidas, une Lima con el Callao. Él hace la avenida, lo que hoy día es la avenida Venezuela, antiguamente se llamaba la avenida del Progreso, y también la avenida Argentina, que esa avenida llegaba justo al terminal portuario, que en esa época se llamaba el terminal Leguía. Después se hizo la avenida también, lo que hoy día es la Arequipa, unió Lima con Chorrillos, la avenida Arequipa llegó hasta Chorrillos, fue uniendo y creando distritos, por ejemplo, Chacra Breña y Chacra Colorada, Jesús María, Lince, lo que es Santa Beatriz se lo construyó. Él construyó y asfaltó todas las avenidas que se conocen hoy día. Por ejemplo, a Alfonso Ugarte le llamaban la avenida de los Gallinazos. O sea que si uno caminaba de 2 de Mayo hacia Bolognesi, la gente prefería dar unas vueltas, irse por Wilson o irse por Breña. ¿Por qué? Porque le llamaban la avenida de los Gallinazos. O sea, había mucha delincuencia, alcohólicos. Y él asfaltó y ahí se hizo el Hospital Loaiza. Y hizo muchas obras, muchos museos para la cultura, ¿no? En provincias el tren siguió creciendo y hubo mucha inversión también en las provincias con el desagüe, el agua potable y la luz eléctrica. Él quiso también que llegue el tren por toda la selva peruana. Nos hizo muchas obras muy buenas.
Entonces, ¿cómo es que califica la participación política de Augusto de Leguía en el Perú? Mi calificativo sería muy bueno. Ahora yo te digo que él ha sido el presidente que ha gobernado más tiempo el Perú. Porque si nosotros sacamos de 1908 al 12 y del 19 al 30 son 15 años. Y él fue ministro, como te dije anteriormente, también de Hacienda en los dos presidentes anteriores a él. Augusto de Leguía fue retenido durante un año en la cárcel conocida como El Panóptico, hoy Hotel Sheraton de Lima. ¿A qué se debió este episodio? Ya, el problema que surgió en esa época era de que él ya había gobernado mucho tiempo. O sea, del 19 al 24 fue reelegido, del 24 al 28 y lo volvieron a reelegir del 28 al 32. Y ya que había creado mucha antipatía y muchos celos políticos de otras personas, de otros partidos políticos. Y lo comenzaron a achacar a él que él había vendido el Arica y Tacna. Pero la verdad es pues que si nosotros vemos el tratado de Ancón, en el tratado de Ancón bien claro dice que Tarapacá y el puerto de Tarapacá quedaban ya para la eternidad para Chile. Y los departamentos de Arica y Tacna quedaban por 10 años bajo la tutela de Chile. Y a partir de los 10 años tenía que haber un plebiscito. Y para que la gente escoja para qué país iba a pertenecer esos departamentos. Y ya se sabía pues que en esos 10 años pues Chile había poblado con mucha gente chilena, Arica y Tacna, y que en un plebiscito iba a perder. Pasaron muchos presidentes y cerca de los 50 años, 45 años más o menos, Leguía es el presidente que reclama, recién en 1928 reclama la devolución. Pero hay conversaciones y Estados Unidos le dice al Perú que no tenía ya que por qué reclamar, que habían perdido ya los departamentos. Pero diplomáticamente con el presidente chileno, Leguía hace que nos devuelvan Tacna. Y ese presidente chileno hasta hoy día es odiado por su gente también, porque para ellos regaló Tacna porque ya no pertenecía al Perú. La crítica de Augusto de Leguía considera su gobierno como un gobierno entreguista, refiriéndose al trapecio masónico cedido a Colombia y a Ferrocarriles del Perú, a Peruvian Corporation. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, sobre el que le cedió terrenos a Colombia, fueron tratados que hubo Perú-Colombia. Y como nosotros le entregamos terrenos, Colombia también nos entregó terrenos. Ahora, que nosotros el Perú le haya dado o regalado, donado los ferrocarriles, no es cierto, porque eran empresas, digamos, privadas y tenían contratos y tratados pues comerciales con Perú. Ya cuando sale Leguía es que todo eso se plasma, porque Leguía hasta de su propio peculio pagaba para que siga trabajando, o sea, sigan haciendo más línea férrea. Y su idea de él era unir pues todo, o sea que el tren pase por la zona desde La Oroya, que se vaya por La Merced, Oxapampa, Posuso, hasta Pucallpa, y que de Pucallpa salga otra línea férrea hacia Cerro Pasco, donde llegaba el tren en esa época y de ahí a Lima. Tengo entendido que esa no es su primera obra. Usted también ha escrito sobre la inmigración alemana. Cuéntenos un poco más sobre su trayectoria como escritor. Mira, este libro, número, si no me equivoco, editado 24. Y tengo otros libros que están inéditos, que faltan editar. Ahora, mi primer obra fue La inmigración alemana. Sobre los alemanes tengo 5 libros. Después he escrito raíces italianas, la inmigración inglesa, la inmigración francesa. Después tengo inmigración europea al Perú y libros llamémosle de ciencia ficción, que son novelas, ¿no? Que tengo Cuando fuimos dioses, Vivió un mundo de semidioses, Nacer después de la muerte, y sigo escribiendo, ¿no? Pero tengo muchos libros, pero
los pienso ya editar quizás en otro país, porque no da resultados acá en el Perú, no hay una ayuda, digamos, del Estado. Y como crítica, ¿no? Y esto va para la señora alcaldesa, para el ministro de Cultura, que ellos creen que la cultura solamente son los bailes típicos de cada lugar. Claro que esa es una enseñanza y todos debemos saberla, es parte de la cultura, pero si nosotros queremos llegar a una cultura es por el intermedio de los libros. Y en el Perú hay muchos escritores que escriben muchos libros, pero yo me mantengo no por la venta de mi libro, sino por otros ingresos. Pero en la actualidad mi libro yo ya más los vendo en Europa y en el extranjero. Y si quisiéramos adquirir uno, ¿dónde podríamos conseguirlo? Ya, mira, el problema es este, y esto es una crítica contra todas las librerías. O sea, yo he trabajado 12, 14 años con la librería Crisol, con la librería Z, con Época, con todas las librerías de Lima, las pocas librerías que existen. Pero ¿qué sucede? Que estos señores venden y no te pagan. Y se acumulan, y tú cuando reclamas vas como a pedir limosna, y cuando pides la devolución de tus libros, ellos se juntan las cuentas, cuántos libros se deben. A mí me han estado debiendo hasta 280 libros en la librería, que no quiero dar su nombre, ¿para qué? Ahora, ¿cómo vendo mis libros? Por intermedio de internet y en el extranjero. Pero en Lima ya no. Trabajo solamente con una librería Gama de Miraflores. Una librería chiquita, pequeña, que es la única persona honrada que te paga. Lamentablemente es la verdad. ¿Y podría darle la dirección o teléfono donde se puede ubicar en la librería? Mira, lo único que me acuerdo que es en la avenida Girón Porta, creo, avenida Porta, que está en Miraflores, la cuadra 1, porque yo no sé la cuadra. Es la única que. Y después yo ya lo vendo por internet. Muchas gracias. En mi página web. Muchas gracias por el tiempo. Nada, gracias a ustedes.